Génesis capítulo 11, por favor. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia que tiene tantos documentos importantes, relatos históricos, tiene realmente instrucciones, estatutos, ordenanzas, tiene exhortación, tiene edificación. Mire, Génesis es el principio de todo lo que rige nuestra vida. Desde el primer versículo hasta el último versículo de Génesis tiene un documento tan exquisito que nos prepara para cómo enfrentar nuestra vida cristiana. Y fue escrito por Moisés en esos 40 años que pasó el pueblo en el desierto. Fue algo tan maravilloso que el Señor quiso hacer con ellos, que en esta porción de la escritura habla acerca de la torre de Babel. Y antes de que se siente, algo sucedió después del diluvio, que creo que ya han escuchado acerca de eso. El pueblo, consciente o inconscientemente, perdónenme, no hubo pedestal, amados hermanos de las cámaras, sufran un poquito. Algo sucedió en el corazón del pueblo y no comprendieron el mensaje de Dios con respecto a lo que pasó en el diluvio. Y después del diluvio, consciente o inconscientemente, el pueblo empezó a desobedecer a Dios. Empezaron a cometer errores, empezaron a tener pensamientos propios, empezaron a descubrir que ellos podían hacer muchas cosas y lamentablemente empezaron a creer en sus propios planes y no en los planes de Dios. Y cuando yo leo esta porción, ¿por qué la rebeldía o por qué la desobediencia del pueblo? Al llegar a este capítulo de la Biblia y querer llegar cerca de Dios con una actitud del corazón equivocada, yo me preguntaba, Señor, tú tenías un plan para ellos. Y empiezo a leer la escritura y capítulos atrás, en el capítulo 9, Dios habla con el pueblo. Después del diluvio, Dios les empieza a dar ordenanzas. Diga conmigo, ordenanzas, instrucciones, un modo de vida. En pocas palabras, Dios le habla al pueblo y le dicen: ustedes hagan esto y serán bendecidos, serán prosperados. Yo voy a estar con ustedes. Además, yo hago pacto que nunca los voy a volver a tratar así como los traté a sus antepasados y los maté con el diluvio. Y yo quiero que vayamos a ese capítulo antes de empezar con el 11, para que usted vea cuál era el plan de Dios. A lo que el pueblo se revela y empiezan a creer en sus propios planes, en sus propios pensamientos, en su propia dirección. Pero Dios habla con ellos y les dice, bien importante, en el capítulo 9, creo que ya lo leyeron en algún momento en estos días, pero por favor permítame recordarle algo que sucede aquí. Después de leer, nos sentamos. Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, o sea, les da instrucciones: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. O sea, el Señor les empieza a dar autoridad, delegar responsabilidades, dirección. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo, dice el Señor. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal que demandare, y de mano del hombre, de todo mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros siguen las instrucciones: fructifiquen, multiplíquense, procréanse abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco. Escuche por favor, esto es lo que al pueblo no le gustó, vaya. Y yo estoy de acuerdo que hay algunas cosas que usted diga: ay, es que eso no me gusta. Lo que Dios escribió ahí como que no me agrada, no, ¿cómo es tan difícil poder hacerlo? ¿Cómo? Y exactamente fue lo que el pueblo empezó a hacer. El Señor les dice: yo hago pacto con ustedes y establezco mi pacto y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todas bestias de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más, dice el Señor, toda carne con agua. Os está diciendo: ya no se preocupen si llueve, les está diciendo, no van a morir. Yo hago pacto con ustedes que no van a morir por el agua, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el arco en las nubes como pacto. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Siéntese por favor, póngase como. La mano se duerma porque aquí va a aparecer en la pantalla. Del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, Dios les da unos lineamientos, instrucciones, recomendaciones, cómo iban a vivir, cómo iban a dirigirse, cómo iban a conducirse. Dios les da autoridad a Noé y a sus hijos. Y en ese momento les está diciendo: así será su futuro, cómo van a regir su vida, cómo van a ser, cómo debían hacer, cómo lo debían lograr, cómo lo harían. Y Dios se compromete, lo está diciendo en la escritura, a bendecirlos. Pero la gente, Noé y sus hijos, no tomaron en cuenta a Dios. No les gustaron los planes de Dios para ellos. Ellos empezaron a tener sus propios pensamientos, y enseguidita, para empezar, Noé la riega. Se va de borrachito y empieza a hacer locuras, empieza a cometer errores, empieza a tener sus propios pensamientos, y no tomaron en cuenta a Dios. Entonces llega el capítulo 11, y después de empezar a vivir con sus propios pensamientos, a no tomar los planes de Dios, sino sus propios planes, llega el capítulo 11, que me llama mucho la atención porque habla acerca de la Torre de Babel. Y sucede algo bien curioso en esta porción de la escritura, porque dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 11: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esos cuates vivían acorde a un pensamiento, a un estilo de vida. Pensaban de la misma manera. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová. ¿Quién descendió? Acuérdense que Dios todo lo ve, todo lo observa. En este momento, de una manera personal, dice la escritura que desciende Él mismo para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y ahí empieza una situación bien compleja o práctica que quiero dejar en su corazón. Miren, la palabra Babel
significa confusión. Y esta historia es un poderoso recordatorio. Escúcheme acá, de esta manera lo voy a expresar. Es un poderoso recordatorio de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Dios quiere mostrarles a estas personas, a esta gente, que los planes del hombre no son los mismos planes de Dios. Recuérdense que la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero su fin, dígalo, son caminos de perdición, son caminos de muerte. Y estas personas empiezan a conducirse de una manera muy personal y empiezan a realizar sus pensamientos, sus convicciones, lo que ellos creían. Empezaron a planear, empezaron a hacer cosas, pero empezaron a hacerlas alejados de Dios. ¿Y se puede construir una vida próspera? Sí, claro que sí se puede construir una vida próspera alejado de Dios, pero eso no tiene raíces, es efímero. En algún momento se rompe y se cae, porque lo único que sostiene nuestra vida, a nosotros que conocemos de Él, es que nuestros cimientos, nuestra base, nuestra roca, nuestro fundamento se llama Dios. Mientras no haya eso en nuestra vida, tú puedes tener éxito, tú puedes lograr riquezas, pero en algún momento esas riquezas que no vienen de Dios se van como el agua en las manos. Y exactamente, queridos hermanos, es lo que sucede. ¿Se puede construir una vida próspera? Claro que sí, pero sin Dios no se puede. Por nuestra propia cuenta no podemos lograr absolutamente nada, porque usted y yo sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. Y en algún momento, si podemos caer en el orgullo o en la soberbia, podemos experimentar la condición de Nabucodonosor, al poder expresarle de una manera muy consciente o inconsciente, una manera muy tonta, poder pararse sobre el gran edificio y decir: esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y no fue Nabucodonosor, era Dios el que lo había hecho y se lo había dado. No sé si me estoy explicando. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de caer en el orgullo y en la soberbia. Usted puede construir algo, usted puede tener éxito en algo, usted puede tener cosas buenas, puede ser próspero, pero si usted reconoce que todo lo que tiene viene de Dios, tendrá éxito para toda la vida. No sé si me estoy explicando. Y en esta ocasión, estos cuates se rebelan, y la soberbia que ellos tienen al crear o al construir una torre que quiera llegar cerca del cielo, escúcheme por favor, la soberbia no conduce a nada bueno. Por voluntad muchas veces queremos lograr alcanzar cosas. En esta ocasión querían alcanzar hasta el cielo, y muchos quieren lograr y tener, y en algún momento tener el mismo corazón y la actitud de querer parecernos a algo o a alguien equivocadamente. Les voy a poner un claro ejemplo que venía a mi mente al leer esto acerca de la soberbia, que no nos conduce a nada bueno, a la desobediencia, al no cumplir los mandamientos, estatutos o lineamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Acuérdense de alguien, de un personaje que tocaba y dirigía los coros en el cielo. ¿Alguien se recuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lucifer. Quiso ser igual a Dios. Era como un ángel que se rebela en contra de Dios, y como castigo la Biblia dice que fue expulsado él y sus seguidores. La Biblia dice que él era hermoso y era muy cercano a Dios. Lucifer significa reluciente, y era uno de los favoritos de Dios. Había cercanía con Dios, había intimidad con Dios, tenían una buena relación con el Creador, y era uno de los favoritos del Creador. Pero dice la Biblia que se rebela por su soberbia.
Y para probar su acción, dice la escritura, que quiere ser igual a Dios. Estos cuates de la Torre de Babel, la soberbia que muestran al querer tener una cercanía con Dios era la incorrecta, porque eran sus propios planes, sus propios pensamientos, su propio deseo. Dios nunca les mandó a hacer eso. Y les voy a poner un claro ejemplo. ¿Se acuerdan de Abraham y su sobrino? Les voy a poner este claro ejemplo, viene a mi mente en este momento. Dice que Abraham, Dios lo saca de su tierra y lo lleva a otras tierras, pero más adelante se encuentra con su sobrino Lot. Y estando allí, de pronto Abraham le dice: oh, mira, no podemos ir al mismo lugar. Si tú vas a un lugar, yo me voy al otro. Y dice la escritura que Lot alza la vista. Nadie le mandó a alzar la vista, pero a Dios, a Abraham sí le dijo: levanta la vista y observa. A Lot no. Su sobrino levanta la vista y observa las llanuras del Jordán, verdes, praderas bonitas, ríos, agua. Todo le beneficiaba para su ganado, para sus tierras, para su propio bienestar. Y dice: yo tomo eso, y toma la decisión él. Dios nunca lo manda. Escuche por favor, quiero que entienda este principio. Él toma la decisión, levanta la vista, ve lo mejor y yo voy para allá. Y se fue a meter a las tierras de Sodoma y Gomorra, donde después fue destruido por sus propios pensamientos, por sus propias decisiones, porque Dios no le mandó a hacer algo. Al contrario, con Abraham Dios le dice: levanta la vista y observa. Y se va a un lugar no como el de las llanuras del Jordán, se va un poco más escabroso, un poquito más diferente, pero allí Dios lo bendijo. Cuando Dios está en el asunto, todo es próspero y es bendecido. Pero tú no puedes tomar decisiones a la ligera. No puedes hacer eso. Yo lo he dicho muchas veces, creo que en alguna ocasión se lo conté aquí, y espero que les sirva como testimonio. Mi padre cometió un gravísimo error. Algunos lo conocen, algunos no, y no pregunten quién es. Pero cometió un gravísimo error hace unos años atrás. Él era un hombre próspero, tenía negocios, tenía recursos, vivía muy bien, construía, hacía, bendecía. Pero un día el ingrato se subió a la azotea como Nabucodonosor y dijo: ¿cuánto he hecho? Todo lo que he logrado. No pasó 20 días y estaba en la ruina. Se quedó en la calle, sin dinero, sin negocios. Tuvo que vender sus muebles para vivir y para comer. Dios le quitó todo lo que le había dado. ¿Por qué? Por el orgullo y la soberbia de olvidarse de que Dios es el que da todas las cosas. Pues tenga cuidado, hermano. ¿Cómo diría nuestro pastor general Josué Pérez Pardo? Ya porque andas tu camisita de lagartija, ya te sentís pero. Ya porque traes tus pumba, tus puma, ya hasta caminas como fresita y hablas con una papita en la boca. Tengamos cuidado, porque lo que somos, Dios ha permitido que lo seamos. Y lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Y a mí me sorprende cómo estos cuates quieren ser igual o mejor y se rebelan por el orgullo y la soberbia. Desobedecieron. Lucifer fue expulsado con todo y una porción de ángeles que lo siguieron. Desobedeció. Escribía en las notas y me recordaba acerca de Saúl. Saúl se rebela en contra de Dios y confió en sus propios conocimientos y desobedece para complacer a otros.
Se olvida que lo que él tenía lo había recibido por parte de Dios. Dios lo había ungido, lo había puesto, lo había honrado, lo había bendecido de una manera sobrenatural. Y en algún momento Saúl no acata, no obedece, se rebela y se enorgullece de lo que él había sido y lo que él estaba logrando. Y la Biblia nos enseña que el arrepentimiento de Saúl fue tarde. Escuche por favor, hay algo que a mí me sorprende de esta historia. Él se arrepiente, sí. Usted puede arrepentirse de algo que haya hecho, pero las cosas para Dios serán muy diferentes en cuanto a su trato. Y Dios perdona a Saúl, sí, porque es Dios, pero lo desecha del reino y lo hace vivir de una manera muy equivocada. No sé si lo han leído o lo han estudiado en la escritura. El hombre hasta vivía atormentado por lo que había hecho y cómo se había conducido. Saúl pensó que al acercarse a Samuel y pedirle: vayamos, ofrezcamos sacrificio, ayúdame a orar, hagamos un sacrificio a Jehová para que me perdone y continúe Dios. Y Samuel le dice: no podemos hacer eso. Ya fuiste desechado. Lo que Dios hace con Salomón cuando lo encuentra en pecado, al hacer altares para dioses ajenos, y lo confronta a Dios por su soberbia, por su orgullo. Dios le dijo que no lo hiciera y él lo hace, y Dios lo confronta y le dice: has sido desechado del reino y se lo voy a dar a otra persona. Pero estate tranquilo, le dice el Señor a Salomón: no lo voy a hacer en tus días. Mientras viva David tu padre, mientras vivas tú, no va a pasar nada, pero el día que muera David y el día que mueras tú, yo me desquito con tus hijos, le dice. O sea, hay algo que no podemos olvidar en nuestras vidas, queridos hermanos. En la Biblia, la desobediencia a Dios se considera un pecado. ¿Escuchó lo que dije? El no seguir los mandamientos de Dios, al no seguir los lineamientos, los estatutos. Por eso la Escritura nos habla y nos enseña en el libro de Juan: si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos, cumple mis mandatos. Haz una obra especial con lo que yo he dicho y hazlo, dice el Señor. La desobediencia puede llevar a la muerte y a la pérdida de fe. La desobediencia puede enviarle un mensaje al Señor diciéndole: yo sé más que tú, yo puedo conducirme sin tus lineamientos, sin tu palabra, con mis pensamientos, yo puedo hacer las cosas. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo al construir una ciudad sin que Dios le había mandado, al levantar una torre que Dios no les había mandado. Y eso es algo que el Señor se enoja. ¿Cuál fue la consecuencia para los moradores de la tierra? Que Dios los dispersa y les da nuevas lenguas. Escuche, yo considero, y lo veo de esta manera, escúcheme acá, que cuando Dios hace eso con el pueblo, al dispersarlos y a darles nuevas lenguas, la separación forzada de los hombres y mujeres de Babel fue más que juicio, fue misericordia que Dios tuvo para con ellos. Oigan, acababan de pasar un diluvio. Dios los había exterminado a todos por su pecado y su desobediencia. Dios les había dado un ejemplo, una prueba clara de la autoridad y de la soberanía de Dios. Y estos cuates vuelven a practicar lo mismo, la desobediencia, sus pensamientos, su propia visión, sus propios pensamientos. Y Dios dice: híjole, ya les prometí que no los puedo matar, ¿y ahora qué hago? No, ya sé, los voy a confundir, les daré nuevas lenguas para que no se entiendan entre ellos y se dispersen. Más que juicio fue misericordia. ¿Y sabe qué? Las misericordias de Dios para nosotros son nuevas cada mañana. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, a pesar de las cosas que pensamos o las que hacemos, Dios siempre va a tener misericordia. Dios siempre va a estar ahí para mostrar su gracia, su misericordia, su favor, amados hermanos.
No podemos nosotros cuestionar lo que Dios hace para con unos o para con otros. Siempre Dios manifiesta su misericordia y su gracia a favor de su pueblo. A mí me sorprende el hecho de que haya personas que, a pesar de saber que hay una consecuencia para los actos, para las situaciones, para los pecados, aún así se puedan estar practicando. Y en el capítulo 11 a mí me sorprende cómo Dios se mueve con ellos y cómo actúa con ellos y qué es lo que hace Dios con ellos. Dice el versículo 6 del capítulo 11: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Escuche, yo puedo notar en esto, amados hermanos, que la unidad que estos cuates tenían los estaba llevando a la perdición, porque tenían un mismo pensamiento, tenían una misma lengua, se podían comunicar entre ellos, se entendían. Y yo he dicho que la unidad puede servir para bien, pero también puede servir ¿para qué? Para mal. Dentro de una organización, dentro de la iglesia, dentro de la política, en donde sea, se puede obrar para bien, pero también se puede obrar para mal. Y dice la escritura que ellos estaban unidos y tenían un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Escuche, a mí hay gente que tiene el poder de convocación de una manera que junta gente y puede juntarlas para bien, pero también puede juntarlas para mal, para hacer cosas negativas, para hacer cosas positivas. Y hay gente que no puede cambiar sus pensamientos porque son convicciones, son ideas o ideales que se tienen que cumplir. Y la Biblia nos está diciendo aquí que ellos nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Y dice el versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí los que está hablando es Dios. Descendamos, dice, a la tierra y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí los confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios tuvo una misericordia maravillosa para con ellos. En vez de destruirlos, los dispersa, para que se conducieran, para que entendieran, para que agarraran su cauce y su camino, para que comprendieran que lo único que podía llevarlos a la victoria, a la bendición, a la prosperidad, era permanecer cerca de Dios y la obediencia de sus mandamientos y sus estatutos, sus lineamientos. Mi recomendación para cada uno de nosotros, para mí y para ustedes, es que nosotros podamos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué es mejor, amados? Se lo dijo Samuel a Saúl: los sacrificios y holocaustos. ¿Qué es mejor lo que tú haces para el Señor? ¿Servir u obedecer? ¿Sembrar? Todo es bueno, pero lo mejor, dice Dios, es tu obediencia. Mire, yo conozco gente a nivel país, en algunas congregaciones, gente que ora demasiado, que se pasan en el altar orando 2, 3, 4, 5 horas. Y esto yo lo he comentado muchas veces, pero después de orar se levantan y no obedecen a sus autoridades, no obedecen a sus pastores, no obedecen a la palabra de Dios. Mi pregunta ¿es correcta la oración? ¿Tiene un fundamento la oración? Porque no es el sacrificio que se hace al orar, sino la obediencia que tú le muestras a Dios en lo que tú haces a diario. La vida cristiana no se manifiesta aquí en la casa de Dios. La vida cristiana se manifiesta obedeciendo a Dios allá afuera. Eso es lo que el Señor quería recordarles al pueblo.
Recordarles que no son sus pensamientos, ni sus acciones, ni lo que ellos planean, ni lo que quiere hacer la multitud o la gente. Lo que interesa en esto es que nosotros podamos obedecer a Dios ante cualquier situación. La obediencia a Dios nos traerá la bendición absoluta de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, hermano? Si nosotros no lo practicamos, ¿quién lo va a hacer? Por eso nosotros tenemos que estar conscientes y pendientes de esto y tener conciencia de lo que Pablo le dice a la iglesia. Es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que nos han predicado. No sea que nos deslicemos y caigamos, no sea que nos desviemos. Es momento de recordar la escritura, la palabra, y obedecer su palabra. No podemos conducirnos de una manera personal o propia. A mí me sucedió algo increíble cada vez que empezamos a coordinar el Día Nacional de Oración en Veracruz. Cada año algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Los ataques son fuertes, el enemigo se enoja y algo tiene que pasar. Ya hasta lo esperamos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y este año, después de 3 meses de coordinación, de pronto llegan y nos dice el señor, el dueño de donde está el templo, nos dice: ¿saben qué? Tiene 15 días para desalojar y buscar dónde irse. Le digo: ¿cuánto? 15 días. Pero, oiga, pero si la ley dice que por año es un mes, usted no puede correrme. No, sí puedo, dice, porque se lo estipulé en el contrato y usted lo firmó. Y ahí bajé la guardia y dije: no lo leí. Tiene 15 días porque me está estorbando. Son ataques del enemigo. Y me paro en la iglesia y le digo: hermanos, aquí tenemos de 2 sopas, le dije. O buscamos una casa o buscamos un local, pero hay que conseguirlo ya, porque necesitamos un lugar para la iglesia. Esas fueron mis palabras. Así que, hermanos, yo quiero su opinión. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Pero necesitamos. Escuchen lo que yo estaba haciendo en el calor de la premura de salirnos. Escuche que a veces lo que enseñamos, cuando se enseña bien, se practica. Y yo le estaba diciendo: hermanos, necesitamos movernos, conseguir un lugar, porque nos necesitamos salir. Y se para una hermanita, me dice: pastor, necesitamos orar. Y me bajó la guardia. Yo les he enseñado eso y ahora recibo la enseñanza del pueblo. Necesitamos orar, pastor, dice, para que Dios nos lleve a un lugar indicado. Y más bajaba mi brazo así, se hacía para abajo así. Me estaba dando una cachetada yo por dentro. Y me quise escudar, así que no me va a ganar la hermanita. Le digo: no, hermana, mire, escúcheme por favor lo que le voy a decir. Al pueblo de Israel, Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Yo me quise poner en mi hay que movernos y ya. Me dice: sí, pastor, dice, le amamos, dice, tranquilícese. Y se para y se va al altar y me así estaba yo hablando, y mire, se para aquí y me abraza y me pone mire, fue una enseñanza tan bonita de que cuando uno le enseña al pueblo y practica la obediencia a Dios, yo me sentí más que avergonzado, satisfecho. Después de que oró por mí, me puso la mano y me dijo: Señor, que mi pastor se tranquilice, tú eres fiel. Él nos ha enseñado que tú nos vas a dar las cosas, lo hemos visto. Me bajó la guardia, hermano. Yo dije: no son mis planes, no son mis pensamientos, ni es la premura de las cosas que estamos viviendo. Es Dios el que nos va a dar un lugar. No sé si me estoy explicando. Y inmediatamente pasó el culto y le hablo al dueño de donde está la iglesia. Le digo: ¿sabe qué? No nos vamos a ir. ¿Cómo no se va a ir? No, aquí tiene un mes de renta. Deme un mes más para buscar un lugar que Dios me va a dar.
Y le dejé el dinero y me di la vuelta. No le di margen para que dijera, no, ahí está el dinero, un mes más, ahí nos vemos. Así que tenemos hasta el 30 de abril para ver la gloria del Señor. Y Dios lo va a hacer. Pero me sentí satisfecho al ver que lo que enseñan, o lo que yo he enseñado, lo pusieron en práctica y pudieron corregirme a mí. No sé si me estoy explicando. Yo estoy consciente que todo lo que usted ha recibido de enseñanza de sus pastores, usted lo ha aprendido. Cualquiera que sea la enseñanza bíblica y correcta, está en su corazón y usted lo tiene que practicar. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a la victoria segura de parte de Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre. Qué maravillosa enseñanza, amados. Así que hermanos, hagamos la voluntad del Señor. Obedezca la palabra. Obedezca a sus autoridades. Obedezca a sus pastores. Que si va a haber ¿cómo dijo el pastor que hubo? ¿Un encuentro o qué? Una experiencia. Hermano, cuando hay una experiencia, obedezca. Vaya, es una bendición. Que va a haber bautizos, que va a haber evangelismo, que va a haber campaña. Sí, Señor, tú lo has dicho, yo lo hago. Y su palabra nos da lineamientos, estatutos, mandamientos, hermano. No es lo que pensemos, ni lo que creamos, ni lo que la gente diga, ni lo que los hermanos digan. No es ni lo que la organización diga, es lo que Dios diga en su palabra. Voy a terminar con esto. Jesús, en el sermón de las bienaventuranzas, les aclara algo a los que lo escuchaban. Les dice: oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y en 5 ocasiones se los vuelve a repetir: oíste que fue dicho que sí iba a ser así, pero ahora yo os digo. Les cambio los planes. No es lo que la gente diga, no es lo que el gobierno diga, que los aranceles, que la recesión, que lo que va a venir para México, que vamos a tener broncas, que va a haber falta de dinero, que vamos a padecer. No es lo que ellos digan, es lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice que va a bendecir a su pueblo, que va a estar con ellos, que lo va a prosperar, que su gracia. No es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios te ha dicho que tú hagas. Y cuidado si alguien quiere construir una torre para acercarse a Dios. No construya una torre, vaya al altar, tenga intimidad. Eso se acerca a Dios. Y Dios le mandó a orar sin cesar. Dios le mandó a ayunar, a leer la escritura. No a hacer su voluntad, sino a obedecer su palabra. Amados, no es lo que la gente diga, no es lo que otros digan, no es lo que el movimiento diga, las organizaciones, el gobierno, los hermanos, los amigos, la familia. No se confunda. Es lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es verdad. Debemos doblegar un poquito nuestro orgullo, nuestra soberbia. Lo que tenemos viene de Dios, y lo que Dios da lo provee con amor y con gracia y misericordia. Así que esperemos la voluntad del Señor. Esperemos que su gracia nos sustente, que su misericordia nos encamine y que su presencia nunca nos falte. Eso es lo que necesitamos. La soberbia, el orgullo, Dios los vio como gente orgullosa y soberbia, y ya para que Él mismo descendiera era porque era grave el asunto. A veces Dios manda a sus ángeles, a sus querubines, a sus arcángeles, a que trabajen a favor de nosotros. Pero ya para que Dios baje y vea una situación tan grave y actúe, no debemos pasar eso. Dios puede intervenir solamente con su misericordia y su gracia, pero siguiendo los lineamientos que Dios nos ha entregado en su palabra. Nuestra única regla de fe y conducta es la Biblia. Leámosla, obedezcámosla, seamos direccionados por parte de Dios con su palabra y obedezcamos su palabra. No podemos hacer otra cosa. ¿Quieres ser bendecido? Obedezca. ¿Quieres ser prosperado? Obedezca.
¿Quiere ser exitoso? Obedezca. ¿Quiere ser alguien? ¿Quiere crecer? Obedezca. ¿Quiere tener un ministerio? ¿Quiere tener un legado que pueda transmitir? Obedezca. La única manera es obedeciendo a Dios. Y Jesús nos lo mostró. Él nos puso el claro ejemplo. Que hay veces que no queremos pasar situaciones difíciles. Y Jesús no quería. Quiero que se ponga de pie. Por favor, ayúdeme. Jesús sabía lo que iba a pasar estando en el huerto de Getsemaní. Era tanta la presión que sentía, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Era la presión espiritual que estaba sobre él, que en algún momento se sintió solo. Y hay momentos que nosotros nos sentimos así. Pero Jesús, allí estando con esa presión, Él no quería pasar lo que él sabía lo que iba a pasar. Iba a ser duro, grave, doloroso, vergonzoso. Iba a padecer, iba a sufrir. No quería pasarlo y él se atreve a decírselo al Padre. Y ahí en la oración se lo dice: Señor, si es posible que yo no pase esto, ayúdame pues, yo no quiero, le está diciendo. Como un hombre terrenal le está diciendo: yo no quiero sufrir, no quiero padecer. Lo que me van a hacer va a estar tremendo. Pero al final de cuentas, puede más su obediencia que su sentimiento. Y ahí aclara ese punto y le dice: Señor, Padre mío, pero de verdad no se haga como yo quiero. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo no quiero enfermarme, quiero ser exitoso, quiero que me proveas, quiero que nunca falte el alimento en casa, quiero tener la bendición que mis hijos crezcan, tengan lo que yo nunca tuve. Así hay oraciones de muchos de ustedes. Yo quiero que pase esto, Señor, y no quiero que pase aquello que no estoy preparado o me va a hacer doler o sufrir. Jesús lo dijo: yo no quiero pasar esto, pero aclaro, Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, porque a través de tu voluntad yo tendré la victoria. Y eso es obediencia, hermano. No es lo que tú deseas, ni lo que tú quieres, ni tu voluntad. Es la voluntad del Padre. Y un día reflexionaba con mi esposa y yo le decía: oye, amor, ¿cómo es Dios que una hoja no cae de un árbol si no es su voluntad? Y tú vas por la calle y ves las hojas tiradas, el basurero en una calle, y tú dices: ay, qué gente tan cochina que no limpia, ay, no barren. Hermano, esas hojas que cayeron, Dios permitió que cayeran. Así que deja de estar juzgando a los vecinos, porque Dios dice que es su voluntad que una hoja de un árbol caiga. Todo lo que pasamos en nuestra vida es voluntad del Padre. Dios lo permite por algo. Y yo le decía: hija, Dios nos ha permitido que pasemos por todo lo que hemos pasado. Y estábamos sentados ahí en la mesa y me volteé a ver y me dice: sí, yo creo que sí, Dios lo ha permitido, porque yo creo que, te voy a ser honesto, me dice, yo me hubiera perdido ya. Yo me hubiera perdido con todo el dolor que he tenido. Pero como tú lo estás diciendo, hoy agradezco que Dios me ha mantenido orando, ayunando, leyendo, creyendo, buscándolo, teniendo intimidad. Solamente así hemos visto la mano de Dios, me dice. No es nuestra voluntad, la voluntad del Padre. Y Dios los dejó que hicieran lo que quisieran: construir su ciudad, construir su torre, cuando Dios dijo: no, esto se está saliendo de control, estos cuates van a causar una rebelión y no puedo matarlos con una lluvia, así que voy a bajarlo y los voy a dispersar.
y cada quien se fue para su lugar, y Dios tuvo misericordia de ellos, y al final de cuentas se hizo la voluntad del Padre. Yo voy a hacer una pregunta en esta noche. En algún momento, por algo que ha pasado en tu vida o a tu alrededor, con tu familia, con tus recursos, con tus negocios, ¿nos hemos quejado alguna vez? Yo me imagino a todos los que entraban a la cueva de Adulam. Dicen que eran amargados de espíritus, pobres, endeudados, fracasados, heridos, lastimados, frustrados. Algunos, tal vez su matrimonio fracasó, su negocio fracasó. Algunos de ellos, tal vez su familia lo abandonó, lo hirieron, lo desecharon. Eran gente comunes, eran gente que ya nadie daba un peso por ellos, dice la Escritura. No servían para nada, pues. Pero cuando entran a la cueva de Adulam, eso es lo que hace Dios con nosotros. Entran a la cueva de Adulam y dice la Escritura que David convierte a esos cuates que venían oprimidos, endeudados, amargados de espíritu, frustrados de la vida, heridos, agobiados. Búsquete todas las diferentes versiones y fíjense lo que dice en ese versículo. Dice que eran heridos, frustrados, amargados, pobres, endeudados, no querían ni vivir, habían fracasado. Y cuando entran a la cueva de Adulam, David hace un ejército de grandes guerreros y valientes de la gente que no servía. ¿Será que Dios permitió que no fueran nada para después permitir que fueran algo? Entonces Dios va a permitir que tú sufras, que tú te duelas, que tú llores, que tú en algún momento te sientas frustrado, para que entonces después veamos la luz, veamos su gracia, veamos su misericordia, y después de estar en la lona estemos recibiendo la corona de la vida y estemos viviendo cerca del Padre. Todo pasa por voluntad de Dios. Dios lo permite. Así que ya no nos quejemos, hermano. Ya no nos quejemos. Ya no nos frustremos. Ya no nos apresuremos como yo me acabo de apresurar hace una semana atrás, y gracias a Dios la propia iglesia me puso en el camino correcto. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios lo permite para ser probados. Incluso hasta el pueblo de Israel, Dios les permitió los 40 años para ser probados. Fueron probados. Así que, amados hermanos, agarremos fuerza del Señor. Veamos siempre su gracia y su misericordia, y veamos que su voluntad es la mejor que aún la propia y la que nosotros queremos. Dios va a bendecir nuestra vida. Yo quiero ser abrazado por Dios. Así como esa mañana esa hermanita se acercó y me puso la mano y me abrazó y dijo tenga paz, así que esta noche yo quiero que Dios nos abrace y nos diga tengan paz, yo estoy con ustedes todos los días, se los he prometido, tranquilos. No hay torre que nos acerque, pero hay altares que nos reciben. No hay ciudades fortificadas, hay casa de Dios que nos cobija. Dios va a estar presente en medio de nosotros.